¿Por qué estoy tan rojo? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo van? Profe, Bueno, ¿quién quiere contar? Ah, esperen, un momentico. ¿José está ahí? José. José Castro. Bueno, ¿quién quiere continuar? Yo, profe. Jessy. Bueno, Jessy, un segundito, yo pongo aquí el cronómetro. Listo. Listo, Jessy. ¿Preparada? Sí, señor. Ok, tienes 7 minutos. Ok. Hola a todos, mi tema es más informativo. Les quiero hablar sobre el pico y placa que volvió a Bogotá, el cual se ve suspendido debido a la inesperada pandemia que azotó el mundo entero hace ya más de 6 meses. Este lunes, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, comunicó una serie de nuevas medidas que comenzarían a regir desde hoy, martes 22 de septiembre, en la capital del país. Anunció oficialmente el día de ayer que la medida de pico y placa volvería a regir en la capital a partir de hoy, como se venía haciendo antes, es decir, de lunes a viernes, entre las 6 de la mañana y las 8:30 de la mañana, y desde las 3 de la tarde a las 7:30 de la noche, en la misma relación de los días pares e impares. También confirmó que serán exceptuados de la medida los vehículos particulares con 3 o más pasajeros, incluido el conductor. Los híbridos y los propietarios que accedan de manera voluntaria al pico y placa solidario, lo cual es la novedad en esta reiniciación de la restricción vehicular, y lo que busca con ello es generar recursos adicionales para el funcionamiento y operación del SIP, Sistema Integrado de Transporte Público. Se le suma también en las excepciones como novedad todos aquellos vehículos usados para tratar a la Unidad Nacional de Protección y personal médico, así como se mantiene el libre tránsito para las personas en condición de discapacidad, como se venía manejando anteriormente. Con esta medida se levanta el pico y cédula y otras medidas emergentes dadas en y por la nueva realidad, de modo que todo el comercio al por menor de bienes no esenciales podrá funcionar los 7 días de la semana, pero después de las 10 de la mañana. Los esenciales no tendrán ninguna restricción. El sector de manufactura puede abrir a cualquier hora, excepto
entre las 5 y las 10 de la mañana. Las iglesias, los gimnasios y las actividades similares que ya cuenten con protocolos de bioseguridad por parte del Ministerio de Salud podrán sumarse a la reactivación siempre y cuando antes de que abran sus puertas realicen el proceso de registro de su protocolo de bioseguridad y reciba el permiso de parte de las respectivas autoridades. La construcción en zonas no residenciales también podrá funcionar todos los días después de las 10 de la mañana. En zonas residenciales solo podrá hacerlo entre 10 de la mañana y 7 de la noche. Los colegios que solicitaron su retorno gradual podrán funcionar en el horario que les asigne la Secretaría Distrital de Educación. No obstante, no se le obligará a ningún padre de familia a llevar a sus hijos menores a clases presenciales. Claudia López recalcó la importancia de mantener los límites de aforo de cualquier actividad, así como la implementación de medidas de bioseguridad. En las grandes superficies, si el 50% de su área está destinada a la provisión de bienes esenciales, entonces no tiene restricción horaria, pero si tiene menos del 50%, solo podrá abrir después de las 10 de la mañana, explicó la alcaldesa al agregar que en todo lugar se debe garantizar el distanciamiento de mínimo 2 metros, lavado de manos y uso de tapabocas. También es importante destacar que estas nuevas medidas no invalidan el mecanismo de reactivación que ha implementado el distrito, el cual consiste en el registro de la activación en la plataforma bogotagov.co, para que las respectivas autoridades evalúen la implementación de sus medidas de bioseguridad y supervisen su operación. Dice que va a mantener la restricción a la venta de bebidas alcohólicas, la cual permanece entre 9 de la noche y las 10 de la mañana. Solo se permitirán cuando éstas acompañen comida. Las zonas de comercio informal seguirán siendo cuidadas con cerramientos, implementación de medidas de bioseguridad y alternancias en los horarios. Detalló Claudia López al agregar que todas las actividades que se puedan hacer desde la casa deben seguir funcionando de esa manera. Fue enfática en decir que aún no se permitirá la reactivación de bares, discotecas, lugares de baile y similares. Tampoco la realización de conciertos y eventos masivos en sitios cerrados. Las demás se pueden hacer con el cumplimiento de su respectivo protocolo. Estas fueron las últimas medidas establecidas para todos los bogotanos por mandato de su alcaldesa Claudia López. Listo, profe. Bueno, te faltó un minuto, Jessie, perdóname. Sí. Jessie. Creo que hay más lectura. Me parece que podías haber explicado eso mismo, esa misma información, pudiste haberla explicado con tus propias palabras, ¿vale? Es que estaba más corto, pero en todo caso yo la alargué, o sea, con mis propias palabras. Sí, exactamente, no, y se te nota. Sin embargo, creo que estás utilizando mucho el tema de la lectura. Bueno, claro, obviamente las normas y todo este tipo de leyes y decretos y todas estas cuestiones, pues hay que leerlas tal cual y como están, ¿cierto? Sí. Entonces, estuvo bien ese proceso. Sin embargo, cuida que de pronto no vaya a exceder un poco el tema de la lectura al tema de lo de tu explicación, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Ok. Por otro lado, tener cuidado y concentración en las partes que vas a leer, ¿vale? Porque noté que hubo algunos tropezones. No en todos, por supuesto, pero sí noté que hubo algunos tropezones allí en la parte leída, ¿vale?
Y eso Ujú. tiene que quedar, sobre todo, porque Ok, tratándose de normas, hay que ser muy claro y muy sí, preciso. ¿De acuerdo? ok. Me gustó mucho el tono que tú utilizaste. Me parece que estuvo muy formal, muy solemne, acorde Ujú. con lo que estabas Ah, exponiendo, ¿cierto? sí, sí. Mm, Aparte de todo, creo que ya estás empezando a mejorar en el tema de respiración, de ritmo, de no acelerarte Sí. tanto, no atropellarte tanto con la expresión, con lo que estás diciendo. La Entonces, me palabra. parece que hubo un buen ejercicio. Dime, Jessy, ¿me vas a decir algo? Gracias. Gracias. Vale, listo. Buen ejercicio, Jessy. Bien. Gracias, profe. ¿Quién sigue? Yo, profe, Oscar Iván. Ok, Oscar Iván. ¿Preparado? Sí, señor. Listo. Bueno, 7 minutos. Uy, ¿qué pasó? de acuerdo. Se me cayó el celular. Ah, ya. Cuidado, hermano. ¿Listo? 7 minutos, cuando quiera. Listo. Buenas noches, soy Oscar Jiménez y les voy a hablar respecto a un tema que tiene que ver con la primavera silenciosa y su autora, Rachel Carson. Empecemos pues por ahondar el tema de esta bióloga que nace hacia el año de 1907 y vamos a ahondar mucho acerca de lo que en su libro se evidencia, La Primavera Silenciosa, que es un libro en donde hay una revolución básicamente de todo esto que se desató bajo los efectos de la crisis hacia el año de 1962 a causa de los lanzamientos de misiles entre Cuba, Estados Unidos y Rusia. Eh, La Primavera Silenciosa es un libro de tema ambiental mmm, y pues obviamente cubre todo lo que se está viendo y exponiendo en el momento del siglo XX. Hay que destacar algo y es que si bien es cierto que esta autora tiene una trascendencia bastante grande con esta publicación, se tiene que mencionar que en el siglo anterior, es decir, en el siglo XIX, ya se habían adelantado algunos trabajos no tan rigurosos como el que ella mencionaba por parte de Darwin y de algunos otros como Al Gore en un documental que él haya hecho que se le denomina Una verdad incómoda hacia el año del 2006. Hay que destacar en este tema muy importante que es una vida y en el libro se puede evidenciar que es una pugna entre la vida económica y los procesos de la vida, que eso surge pues hacia los años 60 y pues en este sentido, en la vida económica, obviamente pues está todo el tema de la devastación de las tierras, la explotación de bosques y el proceso pues de la vida pues obviamente se ve en detrimento eh, por parte pues de todo este proceso de guerra que se había planteado hacia el siglo XX y empieza la destrucción de la sociedad tanto humana como en el aspecto ambiental, que es básicamente lo que preocupa en principio a esta gran bióloga. Es preciso mencionar que uno de los químicos que empezó a destruir todo lo que el componente biológico o biólogo, más bien, es el estroncio 90, que es un químico que se había liberado en el aire a causa pues, de las explosiones nucleares, como ya bien lo había dicho anteriormente, entre los países de Cuba, Estados Unidos de América y Rusia. Eh, estos, este químico pues es expulsado y
y de este sale un pesticida que es conocido como el DDT, eh, y es conocido también además como el heptacloro contra la vida. ¿Por qué contra la vida? Porque ellos, eh, este pesticida lo que hace es atacar a toda la flora y a toda la fauna, que es lo que Carson está defendiendo. Entre esos efectos que estos químicos estaban ocasionando en su momento, pues obviamente está pues la salud humana y la ecológica, obviamente estaban muriendo muchas aves en vía de extinción, había alteración también de los ciclos naturales de la vida vegetal, eh, muerte de muchos humanos y también había contaminación, pues obviamente de las aguas. Todo esto, digamos que es un proceso apocalíptico que surge a través de la Guerra Fría, las hambrunas, el agujero de ozono, bueno, en fin, todo este conflicto global que emerge hacia este siglo. Hay que tener en cuenta que el DDT, que es eh, un, un compuesto principal de los insecticidas, es un incoloro, es soluble a las grasas además, y este es disolvente en orgánicos e insoluble en agua. Hay que determinar que este DDT fue muy fuerte pues, para la devastación de todo lo que tenía que ver con el ecosistema. Hay que mencionar entonces también, y pues creo que es de considerable importancia, que todo lo que Rachel Carson realiza en toda su obra de Primavera Silenciosa es muy importante debido a que empieza a combatir todo lo que tiene que ver con la potencia del Estado que iba en contra de esa protección del medio ambiente para ese entonces. Hay que determinar que ella nace hacia el año de 1907, es que donde se da todo el auge pues, de la industria, y a raíz de ese auge y de ese momento en el que ella nace, empieza pues, a sentir esa cercanía, ese querer hacia todo lo que tiene que ver con la ecología y la biología. Ella, a pesar de todo este proceso que se estaba viendo, que se estaba llevando a cabo y que estaba defendiendo, cae en una enfermedad. Ella se enferma de cáncer de mama, teniendo en cuenta que este pesticida, que este químico que estaban lanzando desde el aire, es también el causal de este tipo de enfermedad. Se le desarrolla a ella en todo este proceso, y ella no desatiende pues, su escritura de este libro tan importante, que ha sido un hito bastante, pero bastante importante dentro de todo lo que tiene que ver con la defensa del ecosistema, de la ecología y todo la vida humana y natural. Hay que rescatar además en este sentido que Carson, digamos que es como esa representante, es la representante la que le da ese realce muy importante a todo lo que tiene que ver con el ecosistema y la defensa del mismo. Ella, como ya bien dije, pues Ciérrelo, sufre, Oscar Iván. señor. Cierra el tema. De acuerdo. Entonces, pues para finalizar, podemos decir entonces que ella, a pesar de toda su enfermedad, a pesar de toda su agonía, logra hacer un hito importante dentro de todo lo que tiene que ver con la defensa del ecosistema. Ok. Listo, Oscar Iván. Un segundito, estoy escribiendo una cosa. Bueno, Oscar Iván, me parece que es un buen ejercicio. Sin embargo, debo repararle únicamente de pronto en la seguridad
porque si bien usted tiene conocimiento y demostró que hay un buen conocimiento acerca del personaje que estaba describiendo en su exposición, que es la doctora Carson, ¿cierto? Sí, señor. Mm, creo que hubo partes en donde utilizó demasiado las muletillas, ¿vale? Entonces, y las muletillas siempre van a denotar inseguridad, ¿vale? Es decir, no es que no conozca, lo que pasa es que de pronto falta como el léxico o falta concatenar la idea una con otra, y yo les explicaba la vez pasada, la semana pasada, que las muletillas nosotros las utilizamos precisamente para ver si encontramos, es decir, para evitar los silencios incómodos. Entonces, a veces las muletillas son salvadoras, pero también las muletillas pueden llegar a ser molestas. Entonces, tratar de no abusar de las muletillas, ¿no? Entonces, cuando alargamos las sílabas, ¿cierto? O Sí, señor. cuando utilizamos el el a, y, ¿cierto? A veces como las vocales. Entonces, tener mucho cuidado con ese tema, Oscar Iván. De resto, buena investigación, buenos datos, bien explicado, ¿vale? Buen ¿De conocimiento. acuerdo? Y eso le dio mucha seguridad, pero también tener en cuenta el tema de las muletillas, ¿no? Tratar de evitar utilizarlas tanto. No quiere decir que no las utilicemos, porque pues ustedes me van a decir, pero profe, ¿usted también las usa? Claro, por supuesto. Pero la idea es que tengamos la idea bien organizada para poder eh, no utilizar tanto las muletillas, ¿vale? De acuerdo, sí, señor. Listo. Fíjense, se me acaba de salir una, ¿cierto? Bien. Entonces, por eso les digo, no es malo, ni quiere decir que esté mal. Al contrario, su ejercicio fue muy bueno, Oscar. Pero entonces tratar de evitar las muletillas con ideas y léxico también, ¿vale? De acuerdo, sí, señor. Estamos Bueno, trabajando en ello, profe. Gracias. bien, 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 muy bien. Bueno, como los obreros, ¿no? Ahí están, el aviso. Estamos trabajando para su comodidad. Por favor, disculpe las molestias. ¿Cómo así? Yo vi uno así. Estamos trabajando por su comodidad. Disculpe las molestias. ¿Cómo? Bueno, en fin. O sea, primero me tienen que molestar para luego yo estar cómodo. Bien, pues chévere. Pues, en fin. Bueno, ¿quién quiere continuar? Yo, profesor. Juan. Bueno. Sí, señor. ¿Preparado, Juan? Sí. Un segundito. Ok. Cuando quiera. Bueno, entonces, mi nombre es Juan y les voy a contar un poco acerca de la historia del fraude más grande que se ha dado en la música del siglo XX. Esta historia empieza de mano de un productor alemán llamado Frank Farian, conocido por haber sido productor de artistas como Boney M o Meatloaf. Y lo que hizo Frank Farian fue invitar a dos no adolescentes, a dos jóvenes bailarines que había conocido en Múnich, pero él quería montar, o sea, hacer como un grupo, un dúo de música pop. Sin embargo, había encontrado en estas dos personas dos tipos de buen aspecto que sabían bailar muy bien, se dedicaban a ello, pero estas dos personas no cantaban. Entonces lo que hizo él básicamente fue hacer este dúo que se llamó Milli Vanilli por una discoteca que había en Berlín, y de ahí tomaron el nombre. Y Frank Farian lo que hizo fue ponerlos a ellos en escena, que ellos pusieran, como les digo, eran unos tipos de buen aspecto, entonces ellos eran la imagen, pero ellos nunca cantaron. Ellos tenían, o sea, otras personas hacían las voces, otras personas hacían la música, ellos simplemente se dedicaban a bailar
dar las entrevistas, ruedas de prensa y demás. Y en la tarima bailaban y hacían lo que se conoce como lip syncing, que es lo mismo que se hace hoy en día en TikTok. Básicamente ponían la música y ellos movían los labios como si estuviesen cantando. El primer álbum de este dúo se llamó Girl You Know It's True, y el cual fue un completo éxito. Millones de copias se vendieron alrededor del mundo, no solamente pues veniendo de allá, no solamente se hizo en Europa, sino en Estados Unidos también fue un completo éxito, llegando a Billboard, ser número 1 en Billboard. Lograron también ganar un premio Grammy en 1990 como mejor nuevo artista. Y bueno, cabe mencionar que este dúo estaba conformado por Rob Platypus, que era de origen alemán, y estaba Fab Morvan, que era de origen francés. Teniendo en cuenta que estas personas, pues, su idioma materno, digámoslo así, no era el inglés. Cuando daban las entrevistas al hablar en inglés, pues siempre tenían un acento, que es normal al hablar una segunda lengua. Y esto los periodistas lo fueron notando, como en ruedas de prensa, como en entrevistas, estas personas hablan, sí, se dan a entender en el idioma, pero tienen acento, pero en las canciones hablan perfectamente, o sea, no cuadraba. Y desde ahí empezó como a darse la sospecha de qué podría estar sucediendo, hasta que en un concierto en Connecticut, frente a 80,000 personas, cantando su más grande éxito, Girl You Know It's True, del mismo álbum, el disco se rayó y seguía ahí mismo. Girl You Know It's, y seguía y seguía y seguía. Y los tipos no sabían qué hacer, los tipos estaban totalmente pasmados y trataron de, digamos, entre comillas, de pilotearlo, de llevar ahí y seguir a ver si se arreglaba eso, pero seguía Girl You Know It's, y no podía parar, hasta que del mismo pánico, Rob Platypus corrió de la tarima a esconderse, detrás se fue Fab Morvan y explotó la cosa, ya salió todo a la luz, y pues ellos tuvieron que dar una rueda de prensa en la cual se disculparon. Aparentemente, Frank Farian, quien era el productor, como les había dicho, aparentemente él les dijo como, vamos a hacer un disco, ustedes no van a cantar, pero en el segundo sí van a cantar. Y pues ellos eran unos pelados con ganas de fama, querían salir adelante, lo que sea. Y este tipo les puso en bandeja de plata fama, dinero, mujeres, lo que sea, y pues se accedieron inmediatamente. Dicho eso, pues ellos tuvieron, como les decía, se disculparon ante su público a través de una rueda de prensa en la cual devolvieron ese premio Grammy del cual les había mencionado. El premio Grammy Nuevo Artista de 1990 hoy es desierto, no tiene ganador, digámoslo así. Y pues ahí lo que intentaron hacer fue como compensar un poco. Lanzaron un disco que se llamó Fab and Morvan, que fue un completo fiasco, no se vendieron más de 2,000 copias alrededor del mundo. Y por otro lado, se lanzó un disco de un grupo que se llamó The Real Milli Vanilli, que era un disco preparado o hecho por los reales cantantes del grupo, pero que tampoco tuvo mucho éxito. Lamentablemente esto llevó a los músicos a una depresión bastante grande, al punto que Rob Platypus fue encontrado muerto en un hotel en 1998, en un hotel en Berlín, del cual se dice, por un lado, se dice que fue por
por una sobredosis. Después de toda esta depresión, ellos cayeron en las drogas mal. Y se dice que por una sobredosis murió Rob Platypus. Por otro lado, se dice que definitivamente él se suicidó, pero eso nunca llegó a esclarecerse. Y Fab Morvan simplemente pues trató de seguir un poco como por el lado de la música, como siendo DJ y todo, pero pues nunca, o sea, nunca se pudo quitar como esa imagen de que él era parte del Milli Vanilli que engañó a miles de millones de personas alrededor del mundo. Entonces, básicamente, así como a grandes rasgos, esta es la historia de uno de los grandes fraudes de la música. Se decía, por ejemplo, que grupos como The Monkees también hacían algo parecido, como que no tocaban sus instrumentos, solo hacían digamos, la mímica respecto a esto, pero pues nunca tuvo tanto éxito como Milli Vanilli alrededor del mundo y por eso Milli Vanilli tuvo tanto impacto. Listo, Juan, muchas gracias. Sí, lamentablemente eso fue una decepción muy grande. Para muchos, ¿no? Yo personalmente todavía en la época era muy joven, demasiado joven diría yo. A mí me encantaba Milli Vanilli. Bueno, me encanta, me fascina Milli Vanilli. Me parecen, me gustan mucho sus canciones. Creo que el ritmo era muy acorde de la época y sus canciones eran muy chéveres. A mí personalmente me sigue gustando. Real Milli Vanilli no lo escuché, ni lo he escuchado, ni me interesa. Me quedo con el anterior grupo. Lástima que haya sido toda una farsa, pero bueno, en fin. Sí, señor. Cantaban muy bien. Sí, lo mismo, pues como que el Real Milli Vanilli lo quisieron hacer como por compensar no solamente como el hecho del fraude, sino a los mismos músicos que estaban detrás de escena, que eran los que realmente imponían la voz. Pero pues sí, todo el mundo como que tuvo la misma reacción que usted acaba de decir, no me interesa, me quedo con lo que sé que es mentira, pero me quedo con eso y pues no tuvo ningún éxito. Y pues el álbum de ellos dos solos tampoco pegó. no pegó. De hecho, eso es como Chichi Peralta. El que canta es el negrito, pero el que sale en las carátulas y el nombre y todo eso es el man de los bongoes allá atrás. O Wilfrido. Bueno, no, pero un momento. Wilfrido no es que fuera un fraude. No estoy diciendo eso. Ni más faltaba, sino que pues son tipos que no tienen la voz para cantar, ponen a otros manes a cantar, pero es que en este caso sí era que ponían a unos tipos que ponían la caripela para todo, hacían las presentaciones, bailaban, pero no cantaban. Entonces, pues, una pena que todo haya sido un fraude, lastimoso, pero bueno, todas esas cosas pueden pasar en la música. Y en esa época, pues, no existía la música digital ni nada de esas cosas, todo eso era con acetato y pues todo era propenso a que pasara lo que pasaba. Sí, señor. Y pues eso fue, pues, o sea, no solamente, o sea, el hecho de todo esto también a ellos les trajo muchas consecuencias, al punto pues que lo que les decía hace un rato, se dice que Fab Morvan, debido a la depresión tan grande que le dio cuando todo esto salió a la luz, aparentemente se terminó suicidando. De hecho, había tenido, no lo mencioné, él tuvo varios intentos de suicidio después de todo esto que pasó, y después fue que apareció muerto, y hay las dos versiones que les digo. No, eso tuvo que haber sido... No, es que eso fue... Para mucha gente, eso fue un shock tremendo en la época de los 90. Fue realmente decepcionante. Para el mundo de la música fue muy decepcionante. Porque las canciones son muy buenas, las de esos tipos. Los que no las conozcan, los invito a que las escuchen. Chéveres, son muy bacanas. Bueno, Juan, en cuanto a su exposición, creo que al principio empezó un poquito inseguro, un poquitico lento, como que no encontraba el punto exacto por donde llevar el hilo de la historia, pero ya después de que empezó a agarrarle, nos empezamos a dar cuenta que ya había conocimiento, que había una investigación, que se sabía la historia, aparte de todo tenía las referencias a la mano, ¿cierto? Entonces fue mejorando, fue de menos a más, la exposición estuvo más seguro, ya las ideas las iba dando como con más fluidez, ¿cierto? Entonces, lo mismo que le pasó a Nelson, hay que empezar, con seguridad desde el principio, ¿vale? No dejarse llevar por la tensión o de pronto por los nervios del momento, sino desde el inicio arrancar con
todo para que la audiencia se pegue inmediatamente a lo suyo. Aparte de todo, que pues es un tema que le puede interesar a mucha gente, entre otras cosas a mí. A mí me da Ok. risa, a mí personalmente esa historia me da risa porque es que, es decir, fue por mucho tiempo que creyeron a la gente estúpida, hasta que al final, ¡pum!, cayeron de la manera más imbécil que pudieron haber caído, y es que se les rayara el disco de playback. O sea, Ujú. una cosa tremenda, pero bueno, en fin. Vuelvo y digo, esas cosas pasan y han pasado en el mundo del cine y de la televisión y de los espectáculos por mucho tiempo. Incluso todavía hay Seguirá. artistas que hacen playback, todavía hacen playback los artistas, Ujú. para cuidarse la voz, pero pues todavía lo hacen. Y es muy normal ya, es muy normal ahora la utilización del playback. Eh, pero obviamente lo que define a un artista realmente son las presentaciones en vivo. Ahí es donde no se puede hacer playback. Entonces ahí es donde uno mide la calidad. Buena investigación, buenos datos, Juan, una gran historia, realmente es una de las historias más apasionantes, pues digo yo, de las más interesantes que ha tenido la música en todo el tiempo que lleva, y qué bueno que nos la haya recordado en esta exposición. Bueno, profesor. Bueno, muchachos, queda pendiente de ejercicio de Eileen y de Ciro. Vamos a dejarlo para la próxima semana. Y haremos otro tipo de ejercicios para que empecemos a mirar ya el tema de improvisación. Así que les recomiendo que para la próxima semana vengan muy actualizados y muy informados de todo lo que está pasando en la realidad nacional. Para la próxima clase, perdón. Próxima clase que es el jueves, ¿cierto? Jueves 7:30. Por favor, Sí, señor. bien informados, digiéranse todos los periódicos, los noticieros, todo bien informados, porque la idea es que ustedes hagan ejercicios de improvisación sobre hechos de actualidad. ¿Vale? Entonces, miren a ver, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces, repito, para la próxima semana escucharemos el ejercicio de práctica de Ciro, de Eileen, y por favor, lleguen Listo. bien informados. No van a saber lo que les va a pasar, ¿vale? Bueno, sí, señor. Bueno, muchachos, juicio, por favor, pásenla bien. Gracias, profe. Gracias, profe, que esté muy bien. Igualmente, buena noche, que estén bien, juiciosos. Chao, profesor, gracias. Gracias, profe. Chao.